¿Qué tal? Mi nombre es Ramsés Rojas Aguilar y a continuación explicaré lo que son el proyecto que hicimos de la base de datos, el CRUD simple, en el cual podemos ver que aquí está la ventana principal y lo que vamos a analizar en esta ocasión va a ser el insertar, el borrar, el editar un campo, o mejor dicho, editar una persona y el mostrar todos. Entonces, aquí está nuestra interfaz en la cual si nosotros ponemos algún nombre, vamos a poner Ramsés, domicilio Ures 321, teléfono 22212, le damos a insertar, se inserta y nos aparece en nuestra tabla. También lo que podríamos hacer es seleccionar alguno de de estas inserciones que tenemos aquí, la borramos, seguro que se hace eliminar y se borra. Y otra cosa que también podemos hacer es seleccionar alguno, editamos y modificamos campos. Por ejemplo, este que se llama A, le vamos a poner Esteban, eh, de dirección Insurgentes y de número de teléfono 123. Se actualiza y esto tarda un poco, no sé por qué, la razón por la que tarde más el actualizar, pero bueno. Entonces, cerramos y aquí está nuestra aplicación. Consiste, como podemos ver la estructura de nuestro proyecto, que es esta, consiste de un paquete el cual contiene nuestro driver de conexión a MySQL y otro paquete el cual le llamamos paquete 1, donde contiene pues nuestra aplicación, el backend y el frontend. Como frontend tenemos actualizar y aplicación y como backend tenemos base de datos y persona. Empezaremos definiendo las inserciones que vamos a hacer, que vamos a insertar en nuestra tabla, pues en este caso son personas. Lo modelamos con una programación orientada a objetos para que sea más intuitivo y pues es más fácil de entender. Tenemos aquí nuestra clase persona, de los cuales los datos que requerimos son un ID, un nombre, un domicilio y un teléfono. Cabe mencionar que el ID en nuestra base de datos lo tenemos configurado como int incremento. Es por eso que debemos de hacer una sobrecarga de constructores, porque sí vamos a necesitar ambos constructores. Entonces aquí definimos ambos constructores, en donde uno tenemos el ID que se pasa por parámetros y se le asigna, y en el otro donde no es necesario. ¿Esto por qué? Porque para insertar lo que vamos a hacer es pues nada más insertar nombre y domicilio y teléfono, ya que pues si recordamos nuestro nuestra base de datos tiene configurado el ID como autoincremento. Este solamente lo vamos a utilizar en el caso de actualizar. Ya veremos más adelante por qué. Entonces, ya analizamos nuestra clase persona. Ahora nos vamos a nuestro backend, que es base de datos. Aquí tenemos toda la lógica de nuestra base de datos. Primero importamos estas dos librerías que vamos a necesitar: Java SQL y todos sus derivados, Java Util Array List. Nuestra clase llamada base de datos va a tener estas tres variables globales. Nuestra variable conexión, la cual va a establecer nuestra conexión, nuestro statement, que va a ser nuestra transacción, el que le va a indicar a la base de datos qué va a hacer, y un cursor, el cual nos va a indicar a nosotros en qué posición de nuestra tabla nos encontramos. También vamos a requerir una cadena conexión, la cual pues es la cadena con la que nosotros nos podemos conectar a nuestra base de datos. Esto varía dependiendo de la base de datos que estés usando, el gestor que estés usando y pues el host, ¿no? El usuario pues es el usuario que también nos lo da
nuestro proveedor, en este caso nosotros estamos utilizando Clever Cloud, el cual es un servicio que ya nos proporciona esto, lo que son pues nuestra base de datos y demás. Aquí está el nombre de nuestra base de datos, el usuario, la contraseña, el puerto, el nombre del host, etcétera. Y pues nuestra contraseña, que es la misma que está aquí. Ahora, en nuestro constructor tenemos un try catch. Este try catch, ¿qué contiene? Primero, subimos en memoria nuestro driver. ¿Para qué? Para que Java reconozca todas estas cosas, o sea, el get connection y etcétera. Necesitamos indicarle a Java que vamos a requerir este driver para que funcione. Hacemos nuestra conexión, va a ser un driver manager.getConnection y le vamos a pasar por parámetros nuestra URL, nuestro usuario y contraseña para pues establecer una conexión en nuestra base de datos. Y nuestra transacción, la transacción que vamos a hacer ahorita va a ser crear una conexión. Le estamos indicando a nuestra base de datos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, crear una conexión, conéctame. En el caso de que nos dé una excepción, nos va a decir que no se conectó. Y aquí también. Bueno, esta es más que nada por si no encuentra lo que es el driver, etcétera. Y esta es por si hay una excepción en nuestras transacciones y demás. Ahora, tenemos nuestro método insertar, el cual recibe por parámetros la persona. Aquí establecemos una variable temporal string, la cual va a contener todos los datos, o mejor dicho, bueno, sí, todos los datos de nuestra inserción. Aquí esta consulta de SQL nos indica que vamos a insertar en la tabla persona estos siguientes datos y le vamos a pasar en la clase persona vamos a insertar estos datos con estos valores. Nuestro ID va a ser nulo porque nuestra base de datos se va a encargar de asignarle un ID automáticamente. Nuestro nombre, domicilio y teléfono. Lo ponemos así para que sea más vistoso y que no quede tan largo y después podamos hacer los replacements. Posteriormente, a nuestra variable temporal SQL, nuestra cadena temporal, la vamos a sobreescribir. O bueno, mejor, sí, la vamos a sobreescribir. Vamos a sobreescribir los espacios que digan nom con nuestra persona punto el nombre. Y así con cada uno de los datos. Después, mandamos a llamar nuestro objeto transacción, el cual va a ejecutar este query, que es insertar. Si hay un error nos retorna falso, de lo contrario pues verdadero y se inserta. Ahora, mostrar todos. Aquí viene lo interesante. Hay varias maneras de hacer esto, de mostrar todos. Esta es la que yo mejor entendí. Tenemos una, una función que nos retorna un array list de strings. Y no necesitamos nada por parámetros porque vamos a mostrar todos. No vamos a insertar, no vamos a actualizar, no nada. Primero, inicializamos como local un array list que se llame personas, porque es el que vamos a retornar. Va a ser un array list de arreglos de string. Aquí, en nuestro try, primero vamos a situar nuestro cursor y vamos a ejecutar el query que me seleccione todos. Ya los seleccioné todos a persona. Digo, ya tengo todos los inserts de persona. Sí, hay valores siguientes. Hazme esto. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer un arreglo temporal de strings, el cual va a guardar primeramente en la posición 0
el ID de nuestra persona. Cursor.getInt ID. Cursor.getString, nuestro nombre. Cursor.getString, domicilio, y getString teléfono. ¿Esto qué hace? Supongamos que voy a abrir Excel. Tenemos dos registros, Carlos y Pedro. Carlos tiene un ID de 1, su nombre es Carlos, vive en la calle Ures y tiene un número 411. Así me los está guardando en un arreglo en donde la posición 0 equivale a todo este string. La posición 1 equivale a todo este string. Perdón, aquí a todo este string. La posición 2 y 3. Entonces, a nuestro array list de personas le vamos a agregar ese arreglo. Todo esto, todo este conjunto lo vamos a pasar a nuestro array list. Entonces ya llevamos Carlos. Ya está guardado nuestro array list. Ahora, como todavía hay una persona en nuestra base de datos, se regresa aquí y hace lo mismo. En este caso el ID es 2, el nombre Pedro, la calle en la que vive Insurgentes y el número 12. Una vez que obtengo todos estos datos, todo este arreglo se pasa aquí. Bueno, mejor dicho aquí, porque es un arreglo y pues así se ve mejor. En nuestra posición 0 tenemos todo el arreglo que representa a Carlos y en nuestra posición 1 todo el arreglo que representa a Pedro. Y esto hasta que ya no haya más personas. Si ocurre una excepción, retórname null. Y si ya acabaste de obtener todas las personas, retórname personas. O sea, retórname este arreglo de aquí. Ahora, tenemos el obtener por ID. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para el actualizar. Por parámetros vamos a poner el ID que vamos a buscar. Y de igual manera declaramos una variable temporal local que se llame consulta y vamos a seleccionar de la clase persona donde ID sea igual al ID a buscar. O sea que vamos a seleccionar uno en específico. El cursor lo que va a hacer es ejecutar esta query y si efectivamente el cursor encontró algo, creamos un objeto a partir de ese ID. Aquí es donde necesitamos nosotros el constructor del ID. ¿Por qué? Porque vamos a crear una copia. Y esa copia debe tener el mismo ID. Entonces, se la seteamos aquí como su ID, su nombre, su domicilio y su teléfono. Y nos retorna esa persona que encontró. Solamente una. Porque estamos buscando por ID, entonces una. De lo contrario, nos retorna una persona no válida con un ID-1 y demás. Ahora, nuestro eliminar también nos pide un ID. Nuestra query va a ser bórrame de persona donde persona.id sea igual al ID que estoy buscando. Ejecútame ese query y si hay un error, retórname falso y si se lo eliminó, retórname verdadero. El actualizar, vamos a pasarle por parámetros la persona que vamos a actualizar. Entonces, nuestra variable va a ser ahora update de la tabla persona y seteame el nombre como el campo 1, el domicilio como el campo 2, el teléfono campo 3, donde persona ID es igual al que nosotros estamos buscando. Aquí por qué lo quise hacer así,
Porque, ¿qué pasa si nada más quiero cambiar el nombre? Aquí estoy cambiando todos. Bueno, este actualizar es muy básico. Es el más sencillo. ¿Por qué? Porque no te tienes que andar peleando por qué dato vas a cambiar, no tienes que validar. Y pues para fines prácticos es conveniente usarlo. Más adelante, pues cuando se tenga más experiencia sobre MySQL y demás, pues se podrán hacer los otros. Entonces aquí nada más estos campos los reemplazamos por el nombre de la persona que nosotros queremos actualizar, que va a ser una nueva. No, mejor, no, perdón, no va a ser una nueva, va a ser la que encontró y pues le va a sobreescribir los datos. Entonces lo reemplaza el C1 por el nombre de esa persona ya actualizada, pero si se fijan, el ID sigue siendo igual, el ID es el mismo, lo que cambia son los demás valores. Entonces se ejecuta el query y se retorna true. Ahora, en nuestra aplicación, pues aquí mandamos a llamar pues nuestros datos, digo, perdón, conectamos nuestro backend con nuestro frontend, vaya. Necesitamos un array list, el option pane y el modelo de la tabla. Aquí creamos una instancia de nuestro objeto base de datos, el cual vamos a llamar driver. Vamos a crear un objeto default table model para nuestra tabla. Vamos a poner una variable local que nos guarde el renglón que seleccionamos para pues editar, para borrar. Un array list que va a ser los datos de nuestra base de datos. Este va a contener todos. Y cuando arranca nuestra aplicación, ¿qué hace? Inicia componentes. Este m va a ser igual a un nuevo, lo vamos a inicializar, este table model. Creamos las columnas, es un método que tenemos acá. Aquí está, donde creamos las columnas de ID, teléfono y domicilio. Seteamos el modelo de la tabla y cargamos la tabla. Este método está aquí. No, perdón. ¿Dónde está cargar tabla? ¿Dónde está? Aquí está. Cargar tabla. ¿Qué es lo que hace? Driver.mostrar todos. Nuestro array list que tenemos global va a ser igual a lo que nos devuelva este método. Borramos todas las columnas que tenemos y si el tamaño de nuestro arreglo es 0, eso significa que no tenemos datos, entonces pues no hacemos nada para evitar fatiga. De lo contrario, obtenemos todo lo que tenemos en nuestro array list y se lo seteamos a nuestro modelo. Después pasamos ahora sí a los botones. El de insertar. Creamos una nueva persona con los campos que llenamos aquí. Y creamos una variable que nos guarde la respuesta que obtenemos al tratar de insertar. Si se insertó correctamente, se setean los campos en blanco y se manda a llamar, se manda un mensaje que diga que se insertó. De lo contrario, igual se setean en blanco, esto no es necesario, es extra. Y pues se indica que algo pasó. Algo pasó. Y cargamos la tabla nuevamente. Ahora, tenemos nuestro borrar, el cual, si no seleccionamos ningún dato, pues no se nos muestra nada, ¿verdad? No podemos borrar nada. Pero, ¿cómo seleccionamos los datos? Pues muy fácil. En nuestra tabla, si nos vamos a eventos, bueno, aquí no, aquí, tenemos que cuando se clique en la tabla, haga algo. ¿Qué hace? Que nuestro renglón seleccionado pasa a ser el renglón que seleccionamos. La variable global pasa a ser el renglón que seleccionamos de nuestra tabla. Es por eso que
a la hora de borrar, primero tenemos que seleccionar un renglón, de lo contrario, pues nos dice que seleccionemos un renglón. Ahora, la seteamos nuestra respuesta, va a obtener un valor de un confirm dialog. Si la respuesta es OK, porque primero nos pregunta si queremos eliminar. Si es OK, el ID a eliminar va a ser de nuestro modelo. Obtenemos el valor en el renglón seleccionado, pero en la columna 0 para obtener el ID. Y lo pasamos a un toString para poder usarlo, para poder, mejor dicho, para poder asignárselo a este string. Y mandamos a llamar el método eliminar y que pasamos nuestro ID que queremos eliminar. Si se elimina correctamente, volvemos a cargar la tabla. De lo contrario, nos manda a llamar que no se pudo eliminar. Ahora, el de editar. El de editar lo tuve que modificar porque al principio teníamos validado para que cuando le dieras doble clic a la tabla te mandara a eliminar, pero lo que pasa es que a mí me manda a editar estos campos y no sé por qué dejó de funcionar. Y pues mejor lo decidí hacer con un botón. Y es lo mismo que en borrar. Primero tenemos que seleccionar un renglón para poder eliminar. Si el renglón no tiene nada, aquí pues podemos mandar esto mismo que tenemos aquí. No tengo nada, pero pues puedo copiar y pegar. Error, selecciono un renglón para borrar y pues nos retorna nada. De lo contrario, creamos una copia de esa persona y obtenemos los datos de esa misma persona. Ahora, se nos va a abrir un diálogo, que es un JDialog. Le vamos a pasar por parámetros la ventana, que va a ser la ventana padre, su modal y nuestro objeto persona. Y lo vamos a hacer visible. Entonces pasamos aquí. Y aquí ocupamos pues también una instancia a nuestra clase de base de datos y una instancia de persona. Perdón, un objeto persona. Entonces, al actualizar, conectamos con base de datos, la persona que está aquí pasa a ser la que pasamos por parámetros y llenamos unos campos que tenemos. Lo voy a mostrar aquí. Estos campos que tenemos se llenan con los datos que tenemos acá. Entonces, una vez que se llenan solos, el botón lo que hace es, si se actualiza correctamente, ocúltame la ventana y retórname, pues nada, salte de la función. De lo contrario, dime que hay un error. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.